5 razones por qué debemos estudiar los géneros literarios de la Biblia. La primera razón es porque la Biblia es literatura y la literatura se define por sus géneros literarios. Cuando Dios tomó la decisión de comunicar su revelación al ser humano, decidió hacerlo a través de palabras humanas, usando hombres comunes y corrientes quienes escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero lo que esos hombres escribieron no eran palabras de otra dimensión, no eran palabras de otro mundo, sino escribieron ellos usando el idioma que ellos ya hablaron, idiomas reales, idiomas humanos. Y esos idiomas que ellos usaron tenían palabras y seguían las reglas de la gramática para comunicar el mensaje de Dios. Además, los autores de la Biblia escribieron usando una variedad de géneros literarios distintos, porque lo que escribieron era un tipo de literatura y la literatura, como hemos dicho, se define por los distintos géneros literarios. Por lo tanto, cada texto de la Biblia, cada palabra de la palabra de Dios nos ha venido vestido de una clase de literatura diferente, es decir, de un género literario. La segunda razón es porque el género literario es la lente principal a través de la cual tenemos que leer la Biblia. Dios no nos dio un libro de teología sistemática. No nos dio un tratado evangelístico. Dios nos dio un libro que consiste en una variedad de formas de literatura. Hay una variedad de géneros literarios. Hay canciones o salmos. Hay cartas, hay historias, hay leyes, hay profecías, hay refranes, hay figuras literarias y parábolas y varios géneros literarios más. Entonces, puesto que cada texto se encuentra vestido de un género literario, la lente principal a través de la cual tenemos que leer la Biblia es la de su género literario. Los distintos géneros literarios funcionan en diferentes maneras, comunican la verdad de una forma distinta. Por ejemplo, los narrativos comunican la verdad de una manera indirecta a través de historias. Las parábolas a través de cuentos. Las cartas comunican la verdad de una forma directa a través de exhortaciones y enseñanzas. Cada género comunica diferente. Entonces, es el género literario que es la óptica principal a través de la cual tenemos que entender la Biblia. Número 3. Porque el significado de cualquier texto es atado al género literario. Un erudito ha escrito: toda comprensión del significado verbal es necesariamente atado al género. Por ende, no se puede interpretar correctamente un texto literario sin identificar con claridad el género literario de este texto. ¿Por qué? Porque el significado que un texto expresa es necesariamente vinculado con el tipo de literatura que es. El significado es atado, en otras palabras, al género literario. Yo puedo usar las mismas palabras, pero si yo cambio el género literario en el cual esas palabras están vestidas, cambia el significado. Por ejemplo, si yo digo: mi corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, su significado depende si es un poema, un salmo, por ejemplo, o si es un informe médico. El informe médico es algo literal, pero el poema es algo figurativo. El significado es atado al género literario. Número 4. Porque las expectativas del lector dependen de qué género se cree que está leyendo. Cuando una persona abre el texto para leerlo, ya tiene algunas expectativas acerca de cómo leer y entender el texto. Y esas expectativas se forman cuando el lector toma una decisión acerca de qué género literario que esa persona cree que está leyendo. Al tomar esa decisión, surgen ideas acerca de la manera correcta de leer el texto. O sea, cada vez que una persona lee cualquier texto, inmediatamente empieza a tomar decisiones en su mente sobre qué tipo de texto es.
y por ende, cómo leerlo. Esa decisión tiene una influencia enorme sobre cómo va a interpretar el texto. Por ejemplo, si yo creo que estoy leyendo una ley, afecta cómo la leo, porque en mi mente sé que una ley tiene autoridad, que busca influenciar cierta conducta mía. Entonces, lo voy a tomar muy en serio. Pero si yo creo que estoy leyendo una fábula o un chiste, voy a acercarme con diferentes expectativas. Entonces, las conclusiones que yo saco van a ser distintas también. Porque cada lector llega al texto con ciertas expectativas en base al tipo de literatura que cree que está leyendo. Es el género literario que forma las expectativas del lector. Y número 5, porque cuando hay una confusión de género literario, habrá un error en la interpretación y aplicación del texto. Si nos equivocamos en la identificación de qué género es un determinado texto, es casi seguro que vamos a interpretar incorrectamente el texto. Si creemos que algo es una obra de ficción cuando en verdad no lo es, vamos a malinterpretar el texto. Si creemos que algo es literal cuando es figurativo, vamos a malinterpretar el texto. Por ende, es muy importante que entendamos qué género literario es el texto y que apliquemos las reglas correctas para este género. Son 5 razones por qué es importante estudiar los distintos géneros literarios de la Biblia.